El mensaje de hoy se llama Atentos al enemigo. Bueno, ustedes que me conocen saben que yo soy una persona concentrada en el tema de enfocarnos en Dios, pero no menos cierto es que nosotros también tenemos que estar atentos a las acechanzas del diablo. Dice la Escritura, como vamos a ver más adelante, ¿cierto? Que tenemos que estar atentos a todo eso, a las maquinaciones, a las acechanzas, porque el diablo también trabaja. Nosotros nos enfocamos en Dios, nuestros ojos, el centro de nuestra vida está en el Señor. Y de hecho, cuando estamos enfocados en el Señor, dice la Escritura que las tinieblas huyen, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que conocer cómo trabaja el enemigo también. Y bueno, parte de todo eso es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Usted sabe, estamos dentro de la serie que se llama Entrando a la Tierra Prometida. Y yo les he compartido que el Señor les dijo que allí en la Tierra Prometida, también allí iban a encontrar oposición, iban a encontrar estos reyes o estos gigantes que iban a hacer las cosas no tan fáciles, no. A veces nosotros creemos, si es de Dios, todo tiene que ser, como dicen en Barranquilla, de papayita, todo fácil. Y en la vida cristiana no es así. De hecho, la vida en el Señor es una vida de luchas. ¿Por qué? Bueno, antes, cuando no conocíamos al Señor, nosotros vivíamos en el reino de las tinieblas. No, nos afectaban, nos movilizaban, voy a decirlo de esta manera también, no es la palabra apropiada, nos bendecía el que ya sabemos, nos daba, pero ¿qué pasó? Un día tú y yo conocimos al Señor y ahora pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, y el que antes no era nuestro enemigo se convirtió en el opositor que quiere sacarnos, empujarnos, desanimarnos y bueno, y todas esas cosas para que del reino de la luz volvamos al reino de las tinieblas. Pero yo quiero decirte algo, el Señor sabe que va a ser difícil y por eso su Espíritu Santo en todo tiempo está animándonos, desafiándonos, fortaleciéndonos para que nosotros permanezcamos en el reino de la luz. Así que todo esto también es parte de eso, el Señor abriéndonos los ojos y recordándonos que aunque Dios nos ha entregado un territorio, que aunque Dios nos ha entregado cosas, también vamos a tener dificultades allí. Una imagen que de pronto ¿cómo decirlo? Dice este modo de atención es esa serpiente que está ahí, ¿cierto? Al acecho, a punto de atacarnos. Y a veces cuando nosotros no estamos ni en función de hacerle daño, ¿cierto? Usted sabe que, ahora se me viene a la cabeza, que estos animales no te buscan en tu casa para atacarte, sino que usualmente ocurre es que ellos te atacan porque tú entras en el territorio de ellos, ¿cierto? Cuando tú estás afectándolos o cuando ellos se sienten en peligro es cuando ellos tiran el zarpazo. Y ese territorio donde pronto ellos están ocupando, el Señor te lo ha entregado. Y por eso Satanás, por eso lo que ha estado en ese lugar te ataca, ¿cierto? Para desanimarte. Ahora, ¿cuál es el fundamento bíblico de la enseñanza de esta mañana? Yo quiero utilizar dos porciones. Una está en la carta que Pablo escribió a los Corintios, la segunda carta que que Pablo escribió a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 11, que dice, bueno, eso que estábamos hablando ahorita, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y me llama la atención porque dice, para que no gane ventaja, o sea, hay áreas, hay momentos en que Satanás gana ventaja, nos va ganando la partida, nos va ganando el partido. ¿Y por qué? Porque nosotros ignoramos cómo trabaja él. Y a veces, por ejemplo, yo he visto gente que cree que algo que le está pasando es culpa de Dios o que Dios quiere hacerlo, pero resulta que estás desconociendo que esa es la forma como Satanás está trabajando y te está atacando.
Y bueno, realmente el fundamento central para el mensaje de hoy está en, en el libro de Josué. Usted sabe, estamos viendo cómo Josué entra a la tierra prometida, cómo guía al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y precisamente en el capítulo 9, yo te contextualizo, Josué había guiado al pueblo de Israel de victoria en victoria, de tramo en tramo, mientras ellos iban penetrando, tomando la tierra que Dios les había prometido. Y parte de todo eso fue la gran victoria de Jericó, ¿cierto? De manera milagrosa, pero también la derrota que sufrieron en Jai. Y también cómo cuando se arrepintieron, reconocieron su error, Dios comienza a animarlos para que vuelvan a atacar a Jai y tomar esa ciudad que ellos habían perdido. Ahí, bueno, hay todo unos eventos ahí que usted puede leerlo en su casa, pero como le digo, el fundamento de hoy está en el capítulo 9, del versículo 1 al 18. Voy a saltarme algunas partes por cuestión de tiempo. Dice, cuando oyeron estas cosas, estoy en el versículo 1, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Y todos los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían para caminar era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quién sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído de tu fama y de todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que están en el otro lado del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Y por lo cual vuestros ancianos y los moradores de vuestras tierras nos dijeron: tomad a vuestras manos provisión camino, id al encuentro de ellos y decidle: nosotros somos vuestros siervos y haced esto alianza ahora con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora seco y mojoso, y estos cueros de vino los llamamos nuevos, y helos aquí rotos, y también estos vuestros vestidos, mira, vuestros zapatos están ya viejos, y a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Jehová hizo paz y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza y concedieron la vida y también lo juraron a los príncipes de la congregación. O sea, todo el mundo se conmovió por la situación de los habitantes de Gabaón y hicieron el pacto. Pero fíjate lo que dice ahí: no consultaron al Señor. Ahora, caer en el engaño es una cuestión que nos pasa a todos. Todos hemos pasado que por una u otro evento de nuestra vida o en algún momento de nuestra vida hemos sido engañados. Y sabe, amado, ni Josué, con todo el llamado, con toda la unción, con todo el respaldo de Dios, con todas las promesas que Dios le hizo, lo pudo evitar. Imagínate, ahora nosotros, Josué cuando eso tenía como 80 años o más de 80 años, y este hombre con todo lo vivido y rejugado y todas esas cosas, lo engañaron, ¿cierto? Y ahora nosotros, en el caso mío, yo con 52 años, con tanto que me falta por conocer y
y experimentar y todas esas cosas, ¿cómo me van a engañar? A todos nos sucede que en algún momento de nuestra vida podemos ser objeto de un engaño. Ahora, ¿quién nos engaña? Pues nuestro enemigo, que es astuto. Yo como les digo, yo tengo 52 años, pero el enemigo ha estado por más de 2000 años sobre la tierra y se conoce todos los vericuetos y todos los engaños y sabe cómo hacer para engañarnos. Yo he oído a gente que dice, no, que el diablo es bruto. El diablo no es bruto. Tiene muchos años sobre la tierra y es muy astuto y fue dotado también de inteligencia. Y bueno, y se la sabe toda. Él no es bobo, sabe dónde atacar, como la serpiente que vimos ahí, ¿cierto? Sabe dónde y cómo atacarnos. Pero podemos aprender también de los errores de estos hombres de Dios que tropezaron, ¿cierto? Nosotros cuando los vemos a ellos, cuando vemos a alguien que tropezó, que cayó por algo, nosotros debemos abrir nuestros ojos y aprender de esa situación, ¿cierto? Sabio es aquel que ve al otro tropezar y aprende, pero necio el que ve que el otro tropieza y cree que a mí nunca me va a pasar. No, eso le pasó porque pero yo me las sé todas. Todos tenemos la oportunidad también de tropezar. Ahora, el engaño funciona así como esa imagen, ¿cierto? Es como un gran regalo y nosotros corremos frente al gran regalo sin darnos cuenta que alrededor hay una soga, hay una trampa y caemos y tropezamos en eso. Ahora, en esta porción yo quiero inicialmente enfocarme en algo que está aquí del versículo 2 al 4, cuando dice, y se concertaron para pelear contra Josué e Israel, todos los moradores de Gabaón, y cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino y rotos y remendados. Ahora, podemos ver que el enemigo puede optar por dos cosas. Número uno, pelear contra ti. Y es interesante también porque dice pelear contra Josué y contra Israel. Yo creo que no solamente Satanás quiere pelear contra ti, siempre pelea contra ti y contra las cosas que te rodean, contra las cosas que tú tienes influencia, por ejemplo, tu familia. Hay veces que Satanás, si logra atacarte a ti, si logra que tú tropieces, no solamente tú vas a caer, sino también la familia, a veces los amigos, las personas que te rodean, como en otros días hemos estado hablando. Y lo mismo cuando usa astucia, ¿cierto? Bueno, no va a pelear contigo, pero te tiende la trampa, ve cómo puede hacerte tropezar. Y allí, y esa es otra forma en que atenta contra ti y contra tu familia, ¿cierto? Yo les compartía que cuando yo estaba recién graduado, yo había trabajado como 2 años en los juzgados y yo me conocía todos los vericuetos jurídicos y todas esas cosas, pero me tocó salir del juzgado y me puse a litigar. Y yo conocía mucho de la parte legal, pero la parte del mundo de ser bien inocente. Yo todavía era pastor también. Y me llegó alguien estoy hablando de hace como 20 años atrás, 22 años atrás, y me llegó alguien con un cheque como de 12 millones de pesos, como 15, era una cifra así, grande en esa época, para mí. Y el tipo me ofreció y me dijo, mira, necesito que tú me cobres esto, que me hice un negocio por un carro y esa gente cogió y me dio este cheque y este cheque salió chimbo. Y entonces yo cogí y enseguida, cuando yo enseguida en mi mente saqué la cuenta, el 10% serían mis honorarios, o sea, 1.500.000, era mi primer millón que yo me iba a ganar en el ejercicio. Eso era un pocotón de plata para mí. Y entonces yo dije, claro, fírmeme, endóseme el cheque, y de una vez yo voy armando demanda y tal. Y yo fui armando y presentando demanda y efectivamente me decretaron el embargo y yo me presenté con policía y todo y fui a practicar el secuestro de los muebles y todas esas cosas y yo estaba avanzando el negocio y cuando estamos en eso llegó el dueño el que estaba demandando y me dijo, mira,
Tú eres un abogado joven y de pronto no te has dado cuenta, pero este proceso tiene una denuncia en la fiscalía. Así que tú vas a ir preso. Y yo me eché a reír y le dije, bueno, listo, a todos los abogados nos amenazan. Y yo había visto que era así, a los funcionarios, a los abogados. Cuando alguien se veía perdido, lo primero era denunciar. Y con eso hay gente que se acobardaba y había otros que echaban para adelante. Yo estaba dispuesto a echar para adelante y tal, que cual. Y bueno, al poco tiempo me entró una llamada de la persona que me había dado el cheque para cobrarlo. En esa época existía el DAS, lo capturó el DAS, lo tenía preso por una falsedad, por un cheque. Y entonces me dijo, doctor, ayúdeme, pero yo no soy penalista, yo no sé nada, te voy a recomendar un amigo. Y el amigo mío fue y efectivamente vio cómo estaba la situación y todo, y me llamó, mira, Pacho, la denuncia es contra este tipo y contra ti. La captura solamente se ha materializado con él, pero también la fiscalía el DAS te está buscando para hacer efectiva la captura. A mí me dio de todo. En esa época estaban dando una película, una novela, y que la esposa del presidente, y el tipo se había enredado con la esposa del presidente de una empresa, y a la esposa la mataron y a él lo capturaron, y estaban contando, la novela era todo lo que el tipo pasaba, lo que perdió y todas esas cosas por estar en la cárcel de manera injusta. Y sabe una cosa, amado, yo me veía ahí reflejado, yo decía, voy a pasar por todo esto. Eso me pasaba en unas películas, en esos días yo no dormía, yo no decía nada en mi casa, pero yo sabía cuál fue el problema. El problema fue mi ambición. Yo no medí, yo no revisé, yo no constaté nada de eso. Una trampa del enemigo. Y yo caí redondito. Pero el testimonio, yo puse a la gente a orar, mira, yo tenía como 2 intercesores amigos y los puse a orar, mira que y bueno, y total, el día que mira, te tienes que presentar tal día, porque los van a escuchar a los 2 en indagatoria. Y efectivamente yo me presenté. Y cuando llegué, no, doctor, mire, usted no le van a recibir nada, porque el proceso lo van a encauzar es con el que falsificó el cheque. Y yo le dije, ok, y yo, ay, Señor, gloria, eso era, no me acuerdo si eran aquí en Turbaco o en Arjona, pero total, y me decían que ese fiscal era duro, que no sé qué, que era inclemente, y yo sí había oído y había visto cosas. O sea, el tipo me iba a capturar y me quería ver preso. Pero me llamó la atención la situación, y cuando yo iba saliendo me llamó el abogado, el amigo mío, mira, que no te van a escuchar indagatoria porque el asistente, el secretario del fiscal te conoce. Y el tipo le dijo al fiscal, mire, no se meta con ese tipo es sano, ese tipo es buena gente, yo lo conozco en la universidad. Y por eso no me ordenaron orden de captura, no me libraron la orden de captura. Amado, Dios me guardó, yo llegué a mi casa, yo no oraba, yo decía, Dios mío, ¿será que yo me retiro de la casa? No, la enseñanza era que por esa área de mi vida que todavía era débil, la ambición por tener, por ganar, no sé qué cosa, el enemigo atacó esa área de mi vida y me dio un zarpazo. Ahora, vuelvo y digo, los mismos enemigos de Israel, como estamos viendo en esta porción, son los mismos enemigos de la iglesia y son los enemigos también de los cristianos. ¿Quiénes son los enemigos? Satanás y los demonios. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Y eso ha sido siempre lo mismo. El gran propósito de Satanás es eso. Y sabe una cosa, como yo digo aquí, y el enemigo no tiene misericordia. Si tiene que inventar, si tiene que hacer una trampa, lo que sea para destruirte, para matar tu personalidad, para matar tu familia, para matar tu finanza, para destruir tu familia. Porque el enemigo no tiene misericordia. Nosotros somos los que creemos que somos más buenos que Dios. Y entonces el enemigo está atacando. Ay, no, pobrecito, déjalo así, ay, no. Así como la actitud ¿viste? Del cuadro, que Satanás se te presenta, que pobrecito, que no sé qué cosa, y resulta que es una trampa para que tú caigas.
Ahora, yo digo, vamos a tener una mejor percepción del cuadro, de todo lo que está pasando, sobre todo con Josué. Y podemos ver sobre el enemigo varias cosas, pero antes quiero decirte, recuerda, Dios le dijo a Josué que desalojara a todos esos pueblos, y los jebeseos, los jebeos, los eteos, todo ese poco, a la larga son nombres de pecados, los amalecitas, todo ese poco tienen que ver con un pecado. Y son pecados que están arraigados en territorios o en áreas. ¿Me entiendes? Que cuando tú entras a despojarlos, como la serpiente que vimos ahí, se levanta para atacarte, para defender su territorio. Y te toca enfrentarlos. Tú tienes dos opciones, o lo dejas ahí y nunca ganas nada, o lo enfrentas y tomas el territorio que Dios te ha entregado. Ahora, ese territorio puede ser tu familia, puede ser tu economía, como hemos visto en el tiempo de hoy, la política, el gobierno, ¿me entiendes? La educación, la cultura, ¿me entiendes? Ahí en esas áreas, por decirlo, como dice el profeta John Enlow, en alguno de esos montes, esos tienen potestades ahí, hay demonios ahí metidos que no se van a dejar. Y nosotros, por ejemplo, hemos creído mentiras que Satanás ha dicho. Por ejemplo, los cristianos no deben involucrarse con temas de política y de gobierno. No, eso no va. Pero al contrario, la Biblia dice que, sobre todo en Génesis, dice que el Señor nos entregó la tierra para sojuzgarla, para gobernarla. Nos entregó autoridad para gobernar. Sí es cierto, como en todo, no todo el mundo puede hacerlo, sabe hacerlo, tiene el don, tiene el llamado, sí es cierto, pero nosotros estamos llamados a ejercerlo. No, es que los temas de educación, eso no debe involucrarse la iglesia en eso, al contrario, porque hemos vivido apartados de los temas de educación, hemos dejado que la iglesia tradicional sea la que eduque a las juventudes, con sus valores, con sus creencias, con sus dogmas. Y los que no están de acuerdo en colegios públicos o del Estado, y ahí es donde ha venido la influencia comunista, los ateos, todo ese poco de cosas. Yo estudié en colegio de curas, y yo sé por qué te lo digo, la influencia de todo, desde la historia que te dan, la filosofía, todo estaban marcados dentro de la doctrina católica. Y cuando yo llego a la universidad también sé por qué te digo, la influencia de todas esas vertientes. Yo estudié en universidad pública y ahí eso se veía de todo, la influencia de todo tipo de vertientes. Ahora, Satanás, para engañar o para atraparte o para luchar contigo, puede utilizar varias estrategias. Número uno, como lo hemos visto en el caso de la historia de Josué, puede tomar territorio y ahí encerrarse, levantar muros, y ahí nadie me saca. Y cuando te toca enfrentarlo, dirigido por Dios, ¿qué va a ocurrir? Va a la manera de Dios, con la estrategia de Dios. Dios va a hacer que se caigan los muros, te va a entregar ese Jericó que está difícil para ti. También puede ser que el enemigo utilice tus debilidades, como lo hizo con el pueblo de Dios, y lo que yo te contaba, así como hizo con Jai. Había una debilidad, un punto débil, y por ahí derrotó al pueblo de Israel. Como yo te conté, en ese momento mi debilidad era el tema de la ambición. Yo quería, ¿me entiendes? Y el enemigo utilizó esa área de mi vida para que yo tropezara. Pero también puedo utilizar los pactos que la gente hace, ¿me entiendes? Hay gente que no se da cuenta y hace pactos o declaraciones sobre su vida y le entrega territorios a Satanás. Por ejemplo, esta mañana venía escuchando el noticiero y el tipo que abrió el programa lo comenzó con una canción de Miguel Bosé, Morir de Amor. Una tremenda declaración para él. ¿Y cuántas veces uno lo canta? Morir de amor, morir de amor, morir de amor. ¿Me entiendes? Tremenda declaración. ¿Qué pacto estás declarando sobre tu vida? ¿Me entiendes? Y así revisa
Y ese es el problema de la música secular. La gente dice, ay, ¿ustedes por qué? Yo no soy de los que diga que hay que prohibir, pero uno sí tiene que mirar qué es lo que escucha y lo que declara. Si no me querés, te corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar. O sea, poco de canciones que tienen declaraciones así. Ya no quiero vivir sin ti, no. O sea, ese poco de declaraciones depresivas y de muerte que abrimos para nuestra vida. Y después, ay, yo no sé por qué estoy tan triste. Yo no sé por qué siempre, por las puertas que yo abrí. Y el enemigo sabe que esa es mi debilidad y por ahí ataca. ¿Cierto? Yo colocaba aquí en mis apuntes el tema del engaño. Esa ha sido siempre la estrategia de Satanás. Hacerte creer cosas o torcer las que tú creías que estaban ahí. Y eso lo hizo desde el huerto del Edén, ¿cierto? Ah, con que Dios te dijo tal cosa. Ah, si tú, por ejemplo, las cositas que a veces la gente dice, si tú fueras hijo de Dios, no te fuera tan mal. Si Dios estuviera contigo, no te fuera tan mal. Y uno comienza, ay, si es verdad, y comienza a retroceder y comienza, ahora acá se ríen, como que sí las han oído por ahí. Y a veces hay otras cosas que Satanás le dice a uno. Por ejemplo, tú no eres importante. Tú no te has dado cuenta que no te han llamado. Tú no te has dado cuenta que ni siquiera te invitan. Y tú comienzas a alimentar, si es verdad. En esta familia nadie me quiere. Yo no soy importante para nadie en esta familia porque nunca me han llamado. O alguna otra de esas mentiras que Satanás... yo recuerdo la historia de una persona, todos en la familia eran monitos, ojos claros, y resulta que uno de ellos salió morenito. Y toda su vida la mentira de Satanás es, tú eres adoptado. Tú no ves que todos son bonitos aquí y tú eres el único negrito aquí. Y usted viera, mi hermano, cómo destruyó la autoestima de esta persona toda su vida. Hasta que cuando fue creciendo y fue conociendo la familia, se dio cuenta que él no era el único negrito, que habían tíos negritos, que habían tíos así, o sea, y se dio cuenta que era algo familiar. Desafortunadamente todo el que heredó el gen ese fue él, ¿me entiendes? Pero toda su vida vivió creyendo que era adoptado. ¿Entiendes? Muchas mentiras. El caso, también conté la historia de un amigo que él en algún momento, y no es una persona mayor, es una persona joven, pero esta persona por una razón que no puedo explicar ni sé explicar, tenía como deficiencia de algo de una hormona. Entonces eso le hacía pensar cosas que no eran así. Y se le metió en un viaje que hizo cuando regresó y vio como que a la esposa distante y que a veces se demoraba y enseguida, eso es que tiene otro hombre, me está haciendo infiel y no sé qué, comienza a alimentar la película. Y el tipo dice, yo me voy de esta casa. Me dijo, ¿y por qué? Me voy de esta casa, tú me estás haciendo infiel. Yo, ¿cómo? Se fue y dejó la familia tirada por 3 meses y alimentando el veneno. Pero bueno, como ellos eran cristianos y la familia estaba orando por él, le tocó hacerse un examen de algo y en el examen apareció la deficiencia de la hormona, de la cosa esa. Y el médico le dijo, seguro que debes estar armándote algunas películas. Y no sé, ¿cómo así? Sí, porque cuando pasan estas cosas, eso tiene un nombre. Bueno, pero usted cuando yo le digo se arman sus películas, usted me está entendiendo. Entonces, se le forman unas paranoias, se vuelve paranoico, ¿cierto? Y cree que eso es verdad y nadie lo saca de ahí creyendo que es verdad. Entonces, ¿y cuál fue el asunto? Una deficiencia, pero le quiso creer una mentira que la alimentó y la alimentó y la alimentó hasta tal punto que fueron 3 meses duros para su familia, para sus hijos. Y él me decía, Pacho, pude perder mi hogar, mi familia, destruir todo lo que tenía
por una mentira que Satanás puso en mi mente, en mi corazón. Y así trabaja él, ¿cierto? Una mentira y uno comienza a alimentarla porque no está sano, por la autoestima, etcétera, etcétera. Algunas mentiras, como les colocaba acá, yo siempre voy a ser pobre, yo no voy a tener nada. Otra, los cortés somos así. O sea, cuando yo creo esa mentira, que nunca, me está diciendo, nunca voy a poder cambiar. Ya yo muero así, nunca voy a poder cambiar. Y si puedo cambiar en el Señor, si no, entonces ¿para qué estamos aquí? Porque Dios quiere transformar todas las áreas pecaminosas y que están mal en nuestra vida. Ahora, recordemos, Satanás es engañador. Dice la Escritura en Juan capítulo 8, versículo 42, 44. No sé por qué me está repitiendo ahora más, porque en el primer servicio no alcancé a llegar aquí. Pero bueno, gloria a Dios. Debe ser que lo que dije allá y que no he dicho acá no era para ustedes. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice, sí. Entonces, bueno, eso nos dice varias cosas. Número uno, el padre de la mentira es Satanás. Todo lo que tiene que ver con mentiras viene del diablo. Es radical la declaración, pero así es. Es lo que dice la palabra. Ay, no es una mentirita piadosa. Mira, no, cuando comenzamos con eso, ay, es para que no se sienta mal. Mentira. Y sabes una cosa, que estamos comportándonos como se comportó Gabaón. Vamos a hacerle creer, y para que no se sienta bien, entonces llevamos los panes mohosos, y para que sienta lástima, y todas esas cosas, ¿cierto? La gente que vive, fíjate, la gente que está dominada por este espíritu, se inventa lo que sea para obtener lo que quiere obtener. No les da nada vestirse de zarrapastroso y presentarte delante de ti. Ay, tengo hambre, necesito, ¿cierto? Yo recuerdo cuando yo estaba joven, bien pelado, a mí me gustaba, en el centro de Cartagena, habían unas empanadas chinas. Entonces, cada vez que iba al centro a hacer alguna mandado, yo guardaba para mi empanada china y mi gaseosa. Y allí llegaba un tipo que se te ponía al lado y él mismo con vidrio se abría. Si alguno lo recuerda. Y así las heridas le supuraban. Y a veces se las abría aquí para que la gente le diera plata. Entonces imagínate, tú estás comiendo una empanada de esa y el tipo ahí con la herida ahí supurando y se te sentaba al lado y se te paraba al lado. Tú le dabas lo que fuera para que se fuera. Padre de mentira. Y esta gente vive en función de eso. Mira, hace años en la iglesia de Boca Grande llegó un tipo mudo. Lloraba porque tenía 2, 3 colmillos aquí. Que le dolían los colmillos, que se tenía que hacer una operación, que no sé qué yo tenía. Y miércoles y todo el mundo, ay, pobrecito, oremos, lloraban por el mudo y no se le quitaba el dolor, tenía que operarse. Y se hizo una colecta y todo ese poco de cosas. Y amados, el pastor se le salían las lágrimas, porque el pastor Iván es un hombre de un corazón y la esposa ni se diga. Entonces le hicieron el contacto para hacerle la operación, todo ese poco de cosas, y ya se consiguieron los fondos y todo. El tipo llegaba ya a la iglesia después del servicio y había un sofá, como decía, y se tiraba a llorar. Y un día, cuando llegaron los fondos, lo mandaron a buscar. Un hermano que estuvo en el inicio de esta iglesia, él se llama Miguel. Miguel
él manejaba un taxi, entonces lo mandaron. Miguel, mira, como tú sabes por dónde, dile, creo que se llamaba Steven, sí, creo que es Steven. Ve y habla con Steven, que ya salió, no sé qué, para que lo opere, y se manda Miguel en su taxi, comenzó, yo lo dejo nunca dejó que lo dejaran en la puerta de su casa, sino en la entrada del barrio. Entonces, pero Miguel sabía más o menos porque lo veía por dónde se metía y llegó hasta allá. Mira, el mudo, ¿dónde es que vive? El mudo. ¿Cuál mudo? No, uno que es así, que... Steven. Steven, mira, en la casa azulita esa que está allá. Y bueno, y llegó Miguel y tocó. Tac, 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 tac. Buenas. Y de pronto le contestaron, ajá, ¿qué pasa? ¿Quién contestó? El mudo. Entonces en la iglesia nos reíamos, esta iglesia hay tantos milagros que los mudos hablan. Pero utilizó la manipulación, el engaño, para que la gente diera. Es una cosa interesante, pero usted conoce a mi esposa, pero no conoce a mi cuñada Zulma. Ellas son muy santanderianas, entonces cuando este mudo se acercaba a la gente y abrazaba a las hermanas y todo eso, y la abrazaba y se les pegaba la hermana. Pero Milena, hola, Dios te bendiga, así como distante. Esa pastora es desalmada, no tiene corazón. Y mi cuñada, desde que lo vio en la iglesia, dijo, ese man es un mentiroso. Ojo con ese tipo. Y yo le dije, ¿pero por qué? Y ella dice, yo no sé por qué, pero ojo con ese tipo. Mira, y con el tiempo tuvieron la razón, ¿me entiendes? Entonces, eso nos pasa, ¿me entiendes? Porque el Satanás, que es el padre de la mentira y del engaño, puede utilizar cualquier cosa para manipularlos. Ahora, algo que no tengo en mis apuntes, pero tengo por aquí, es que el engaño trae rabia, así como lo vimos en el caso de Josué. Josué le dio rabia cuando descubrió que no vivían ni lejos, ni que estaban llevados, como dicen en Barranquilla, sino que era todo un ardid lo que habían montado para obtener el pacto, la alianza con esta gente. A Josué le dio rabia el asunto y hasta los maldijo. ¿Entiendes? Porque el que es herido, el que es engañado, se siente estafado, siente ira. ¿Me entiendes? Porque lo engañaron. Entonces tú no puedes pretender después que manipulaste a alguien y que te descubrió. Ay, eso no es nada, eso no es nada, no, es una herida. Es un dolor que le causaste a la otra persona, ¿cierto? También tengo aquí una porción, 2 Corintios 11, 13 al 14, no lo voy a leer, pero dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Aparenta una cosa para que tú caigas. Y voy a decir algo que uno no debería decir, pero eso pasa también con muchos cristianos y pastores. Hay mucha apariencia de luz, pero por dentro son unos lobos. Y por eso la Biblia dice que para que tú veas una persona, para que tú sepas si es verdadero, el asunto no son los milagros. La gente, ay, oró por mí, se me quitó la pecueca, pastor. Oró por mí, me salió pelo en la calva, pastor. No es por los milagros, porque Satanás también hace milagros. La Biblia dice, y Jesús lo dijo, por el fruto. Por el fruto tú podrás identificar el árbol. Porque vuelvo y digo, Satanás se disfraza como ángel de luz. Yo he visto mucha gente que ha sido engañada y a veces por eso soy un poquito celoso, o hay cosas que yo no las alimento dentro de la iglesia, porque yo he visto cómo gente que aparentaba ser cristianos engaña a otros hermanos. Entonces por eso nosotros necesitamos, como dice este mensaje, estar atentos a las manipulaciones y las maquinaciones de Satanás. ¿Me entiendes? Y recuerda, Satanás utiliza personas, no es la persona. ¿Me entiendes? Cuando una persona, por ejemplo, como el caso del mudo,
El mudo, el pastor Iván le dijo que se arrepintiera y lloró, no lo vuelvo a hacer, hermano. Ahora sí, ya hablando, no lo vuelvo a hacer. Y al poco tiempo estaba en otros lugares con una cosita así una cosita que mandó a plastificar donde decía, soy mudo, ayúdame, que no sé qué cosa. ¿Me entiendes? Al poco tiempo, ¿me entiendes? No hubo un arrepentimiento verdadero y seguro fue ya otra iglesia a querer engañar. Entonces por eso nosotros, ¿y qué pasa? El que se siente, si una persona se siente engañada, que dice, no, esos cristianos son mentirosos, yo no vuelvo más a una iglesia cristiana. Y no, el tema no es la iglesia cristiana, porque los cristianos también hemos sido engañados. De muchas formas también, ¿me entiendes? De muchas. Hace años, un pastor amigo, había un hermano que iba y daba ofrendas y todas esas cosas, y muy colaborador. Y un día le dijo, pastor, mire, es que tengo una necesidad. Esa época que todavía ya te ofrecen un cheque y ya tú no lo recibes, pero en esa época le ofrecieron un cheque y le dijo, pastor, mire, esto es de una empresa seria, cámbiemelo. Y el lunes lo cobra usted y tal. Y bueno, mi hermano, usted ha estado aquí y tal, y le cambió el cheque. No se le volvió además nunca. Y ahí estaba el recaudo con el que iban a pagar riendos, salarios y todas esas cosas. También ha pasado. ¿Y eso qué quiere decir? Que el pastor se tiene que retirar del pastorado porque lo engañaron. No. Perdonar, sanar nuestro corazón y seguir adelante. Y estar atento. Entonces, eso pasa. Y vuelvo y digo, y Satanás lo utiliza para desmotivarte. ¿Hasta cuándo Satanás va a hacer eso? Bueno, Apocalipsis capítulo 12, versículo 8 nos muestra que él seguirá engañando hasta el final. Hasta cuando lo cojan y le den sus 3 cocotazos, como dice alguien. Entonces, pero mientras esté, seguirá engañando, seguirá atacando a la gente, seguirá intentando destruir los matrimonios, las familias, las personas. Y nosotros tenemos que estar atentos. Ahora, como la iglesia se llama Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza, yo no te voy a dejar ahí, ay, pastor, entonces, no. Pero quiero decirte, en contraposición a todo eso tenemos uno que es justo y verdadero. Su nombre es justo y verdadero. Dice la Escritura también que Él nos guiará a toda la verdad, mientras el enemigo tratará de engañarte y todas esas cosas. Dice la Escritura, Juan 16:13, Él te guiará a toda la verdad. ¿Me entiendes? También hay algo que se llama discernimiento. Es un don también que viene por el Espíritu Santo. Y es clave, amado, cuando usted siente en la iglesia, está sirviendo y llega alguien y tú te das cuenta, entonces esta persona, hay algo raro, eso se llama discernir espiritualmente. Y a veces pasa, yo no sé por qué fulano estaba hablando con alguien y, bueno, contando la reunión de liderazgo la semana pasada sobre el tema de que necesitamos, gracias a Dios no nos ha pasado nada, pero estamos explorando la posibilidad de tener cámaras aquí. Porque vendrá gente, entre tanta gente que llega, mientras usted está concentrado alabando al Señor, Señor, toca mi corazón, y deja el bolso abierto, sobre todo en el caso de las mujeres, y está ahí, de pronto cogen el hermanito o la persona, yo no sé si es hermano, el hombre del diablo llega y aprovecha y te saca la cartera y tú estás concentrado. Entonces, no nos ha pasado, pero queremos estar atentos de que nunca pase y si algo pasa así, pues tener cámaras aquí o cuando no estamos, saber si entra alguien o todas esas cosas. Entonces estábamos planteando y nos contaba, creo que Jaime contó de que ellos vivieron eso en una iglesia a la que él pertenecía.
se perdían las cosas y era durante el culto. Y con la cámara descubrieron quién era. ¿Entiendes? Entonces, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Amén. Entonces, si tú vienes aquí, imagínate tú la primera vez que vienes a esta iglesia, voy a hablar de las mujeres, perdonen, porque es más fácil que la roben, pero viene la hermanita la primera vez que viene a una iglesia cristiana y saca su Biblia del bolso y ella, sí, señor, y le roban. ¿Tú crees que ella va a querer volver aquí? Más nunca. Son ladrones, imagínate tú. Entonces, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Pero vuelvo y digo, Dios nos guía a toda la verdad. Él es justo y verdadero y nos va a ayudar. Esto no lo tengo dentro de mis apuntes y me perdona, Dios nos puso a los hombres un radar al lado. Hay muchas cosas que los varones a veces no vemos, pero las esposas sí. Y a veces son ellas las que nos dicen, mira, yo no sé, por ejemplo mi esposa, recuerdo cuando he comprado carro, mi esposa me enseñó a manejar. Pero si yo abro el capó del carro, de pronto mi esposa no sabe dónde está el radiador o dónde está la manguera de lo que sea. Pero eso no la descalifica para que me pueda dar un concepto. Y me ha pasado. Mi amor, mira, este carro, yo no sé, pero ese no. Yo no sé. Oh, buscamos otro y buscamos otro hasta que los dos sentimos paz. ¿Sabe? Cuando estábamos buscando casas para mudarnos, hubo una casa que a mí me gustó. Y mi esposa dijo, no sé por qué, pero ahí me parece que no va a ser. Ella miró la casa así y yo tenía como ganas de ahorcarle. Y dije, oye, estamos apurados y buscando y tú como mirando así como que no me parece. Bueno, ahora con las lluvias en estos días, esa casa se le cayó el techo. Entonces, con mala gana y todas esas cosas, acepté la recomendación de ella y si no hubiéramos caído ahí. Todo el techo se le cayó, no sé, eso sí lo podrá explicar mejor Vicente y Javier por qué se cayó ese techo, pero con la lluvia se cayó todo el techo. Solamente quedaron las columnas de la casa. Entonces, y sabe una cosa, amado, otra cosa, creemos que eso no nos pasa a los cristianos y los que contrataron ese lugar son cristianos también. Entonces eso no es que no, eso no le pasa a los cristianos, sí, les pasó a ellos. Gracias a Dios que no fuimos nosotros, pero nos puede pasar. Quiero orar ahora, en estos últimos minuticos que me quedan, por aquellas personas que han sido heridas, que se han sentido desilusionadas porque los han engañado. Y a veces la herida no es contra la otra persona, a veces la herida es contigo mismo. Y yo como caí, me perdón la expresión, como fui tan bobo. Pero la herida está ahí. Y sabes que esa herida va a afectar tus próximas decisiones. Que fulano es demasiado desconfiado, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque lo han herido muchas veces. Padre, en esta hora, Señor, oramos por aquellas personas que están en este lugar, que están conectados y que han recibido engaño tras engaño. Yo alguna vez pensé que aquella mujer que Jesús le dijo, 5 maridos has tenido.
y con el que vives ahora no es tu esposo. No lo dice la Biblia, pero alguna vez pensé, y de pronto los maridos esos que tuvo las engañaron. Tal vez. Y ella vez tras vez dijo, el próximo sí me va a amar como yo me merezco. Y volvió a ser engañada, y volvió a ser engañada. Hasta que finalmente se encontró con Jesús, que le habló verdad y sanó su corazón. Hola, si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco, dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.